Hola, bienvenido a Frecuencia 818 y a mi bitácora. Hoy traigo este tema que habla de este día especial y lo he titulado Halloween, Inocencia y Terror. Halloween tiene una frecuencia muy particular. No es solo disfraces ni dulces, es el día en que la inocencia toca el miedo y el miedo se disfraza de juego. Esa noche el aire cambia y hay algo antiguo en la atmósfera, algo que no se ve, pero se siente. Cada año millones de niños esperan Halloween, con la misma emoción con la que esperan Navidad. Sueñan con disfraces, con los caramelos, con correr de puerta en medio de risas y juegos. Y los jóvenes preparan sus fiestas. Las familias decoran las casas con luces naranjas, cocinan, hay calabazas, chistes y música. Y en otros rincones más silenciosos, algunas almas neopaganas encienden la hoguera, brindan con sidra de manzana y celebran la vida con rituales de luz. Porque incluso en su forma moderna, Halloween sigue siendo lo mismo, una oportunidad para reunirnos, reír, agradecer y recordar que la inocencia también puede habitar esa noche. Recuerdo mi primer Halloween. Fue en 2016 y ya era una adulta. Y por primera vez lo viví como se celebra. Las luces naranjas en cada casa, los niños corriendo con linternas, el olor a calabaza dulce, las casas decoradas. Y yo lo miraba con fascinación, como quien entra en un sueño ajeno, bonito y raro al mismo tiempo. Había algo más profundo ahí y sí sentía que era algo antiguo. Y entendí que el Halloween no era una fiesta, sino una frecuencia donde lo inocente y lo oscuro se tocan sin miedo. Y los velos se sienten más finos, no solo entre mundos. El niño que fuimos y el adulto que teme se miran por un instante. Y no es maldad, es un rito de reconciliación con lo que asusta. La raíz del Halloween es más antigua. Los celtas celebraban Samhain, el final de la cosecha y el inicio del invierno. Y también era la noche de fin de año, y en sí era un umbral, porque se podía decir que terminaba el año, terminaba el ciclo agrícola, la vida que se apaga y la que aún no ha nacido. Por eso esa fecha del 31 de octubre quedó marcada como una bisagra del tiempo. Siglos después, la iglesia tomó el día del Samhain para transformarlo en la víspera de Todos los Santos. Nadie cambió el día, solo el nombre. La esencia seguía siendo la misma, honrar los cierres de ciclo y acompañar lo invisible. También con esos cambios y el paso del tiempo, lo que era natural se volvió sospechoso. Las sabias del bosque fueron llamadas brujas, los guardianes del fuego, amenaza, y la conexión con lo invisible, miedo. Pero lo que una cultura llama oscuridad, otra la reconoce como una sabiduría antigua. Lo que cambió no fue la energía, fue el punto de vista de cómo lo miras. Y cuando decimos que el velo se afina, no hablamos de una cortina mágica, sino de la separación que sentimos entre lo visible y lo invisible. Hay momentos del ciclo como este en que la percepción está más sensible, más permeable. Es como si la realidad respondiera más rápido, como si lo que piensas y sientes tuviera menos distancia,
con lo que se manifiesta. Para quienes vivían en sincronía con la tierra, esto era algo natural. Hogueras, ofrendas, silencio, compartir comida con los que partieron, y no era temido, era parte de su ciclo. Por eso Halloween no tiene un poder propio. Lo veo como si fuera una disponibilidad energética, un espacio vibracional más abierto para integrar, liberar, crear o agradecer. Es neutral y también dual, como todo en la naturaleza. Lo que cambia es la intención con la que te conectas. Si llegas desde el juego, la curiosidad, eso se expande. Y si llegas desde el control o el miedo o la manipulación, eso también se amplifica. Porque el fuego es el mismo, cambia desde donde lo enciendes. Y esa disponibilidad energética de la que hablamos no tiene signos. La noche del 31 es solo un campo amplificado, un espacio donde la vibración responde más rápido y como toda esa energía sin filtro puede ser usada para elevar o para manipular. Por eso existen quienes desde hace siglos han aprovechado esta apertura para practicar rituales de poder o dominación. Y no es un mito, es simplemente conocimiento energético mal dirigido. Pero la oscuridad no tiene dueño, solo ocupa los espacios donde falta conciencia. Si entras esa noche con miedo, el miedo te encuentra. La energía no juzga, amplifica. Por eso el verdadero ritual es mantenerte en coherencia, recordar que el fuego está en ti y no afuera. ¿Cómo pasó esta celebración celta a un rito de terror? Con el tiempo el miedo se volvió historia. Lo sagrado se disfrazó de espanto. Las sombras que antes eran maestras se transformaron en monstruos para el pueblo. Los cuentos, las películas, los disfraces, toda esa iconografía del terror nació desde una necesidad humana, reírse de lo que asusta para poder mirarlo. Y el miedo se convirtió en arte. Lo podemos ver en los cementerios y el arte en el mercado y el mercado en tradición. Pero debajo de los esqueletos de plástico y las máscaras, la frecuencia sigue siendo la misma, la de un portal abierto, solo que ahora el portal se llama espectáculo. Y si vemos un poco más, hago aquí una pequeña comparación. Carnaval y Halloween nacen del mismo impulso humano, romper la estructura del orden por un instante y liberar lo reprimido. En el carnaval la energía ocurre bajo el sol. Se ve muy colorido, comparsas, risas, samba, fiestas. Y se presume muy inocente, pero en carnaval también hay muchos excesos. Y es el cuerpo diciendo, voy a vivir lo que no se podrá después. Porque carnaval siempre fue la víspera de la cuaresma. Era el permiso que se le daba a la carne de sentir todos estos excesos antes de la época de recogimiento de la cuaresma. Halloween vibra igual, pero en otro plano. En el carnaval se celebra el exceso de vida o el exceso de carne. En Halloween se celebra el encuentro consciente con la muerte. En uno te pintas de luz y en el otro de sombra, pero ambos abren el mismo portal, permiso energético para vivir y soltar. Exceso, miedo, son reflejos del mismo fuego, solo cambia la dirección en la que se expande. No hace falta una hoguera para convocar energía que vemos dentro de una hoguera. Cada pensamiento, cada emoción, cada palabra que soltamos al aire entra en un campo compartido, el inconsciente colectivo. Este campo es como un gran amplificador vibracional.
No distingue entre el amor o el miedo, solo expande lo que más se repite. Por eso, cuando una masa siente ansiedad, el mundo entero se acelera. Y cuando un grupo elige conciencia, algo también se aquieta. El colectivo es la nueva hoguera y cada uno de nosotros una chispa que alimenta su fuego. Y no se trata de desconectarse, sino de cuidar qué lanzas y qué agarras de ese fuego común. Porque eso que arde allá afuera empieza primero dentro de uno mismo. Y al final todas las fiestas son teatros simbólicos. A veces somos personajes, otras observador, otros quien escribe. Y lo importante no es la fecha, sino desde dónde participas. Cuando olvidas que estás dentro de una obra, te crees el personaje y ahí es cuando la sombra gana. Y no porque sea más fuerte, sino porque al olvidar que estás mirando, tu energía empieza a actuar sin guía. El deseo toma el control, el miedo se disfraza de impulso y dejas de crear conscientemente. Pero basta un respiro, una mirada hacia adentro para recordar que tú también escribes el guión. Y cuando vuelves a escribir desde la conciencia, la sombra ya no gana, se vuelve parte de la historia que iluminas. Y bueno, aquí les dejo mi bitácora de este día de Halloween. Es mi simple observación. La comparto para quien le resuene y quiero darte las gracias por haber escuchado, por estar aquí en frecuencia 818 y déjame tus comentarios, suscríbete al canal si no lo has hecho, te abrazo en frecuencia, sigue flotando corazón y nos vemos pronto.